Muy buenas tardes a todos los que nos están sintonizando en esta tarde. Bienvenidos a otra clase más. Ya vamos por el tercer capítulo, gracias a Dios, de este hermoso tema o el curso de escudriñar las escrituras. El día de hoy vamos a estar tocando el tercer capítulo que titula ¿Cuál es la causa de tanto sufrimiento? ¿Por qué es que hay tanto sufrimiento? ¿Por qué las personas sufren tanto y están tan agobiadas y tienen tantos problemas? Eh, Así que vamos a comenzar. Espero que sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Vamos a comenzar con una oración. Amante Padre que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que nos regalas de estudiar tu palabra en esta tarde. Nos da la oportunidad de poder meditar en ella y que podamos aprender cada día más de ti. Que tú nos puedas ayudar para comprender cada una de las situaciones que vivimos por medio de tu palabra y así crecer en la vida espiritual. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál es la causa de tanto sufrimiento? Esta es una pregunta que en la actualidad las personas se hacen con mucha frecuencia. Eh, se pregunta mucho por qué estamos sufriendo tanto, por qué es que siempre tenemos dificultades, por qué siempre hay tantos problemas, tantas dificultades, o las guerras. Tenemos fresco hace poco la Segunda Guerra Mundial, o todas las guerras y rumores de guerras que se están viviendo en la actualidad. Todo esto nos demuestra que ha habido un gran impacto desde la sociedad en el cual vivimos con ansiedades, sufrimiento, penurias, enfermedades. En esta mañana leían en las noticias sobre una nueva enfermedad que salió, que me es difícil todavía pronunciarla, pero entonces la misma sociedad nos está demostrando que el mundo está sufriendo, la gente está sufriendo. Ahora, ¿por qué es que sufre tanto las personas? ¿Por qué es que tenemos estas situaciones tan difíciles? Si nos ponemos a pensar, si veíamos en los versículos, en la Biblia, en Génesis, vemos que Dios creó todo perfecto. ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué las situaciones tan difíciles? En la actualidad tenemos desastres naturales, los conflictos bélicos, el creciente de las enfermedades, la diferencia social, producen miles de personas preocupaciones, zozobra, angustia y viven presos de sus miedos, temores y tristeza. Entonces, en la actualidad las personas tenemos estas emociones, preocupaciones. Algo que aprendí hace poco es que cuando nosotros tenemos estrés es porque estamos pensando mucho en el pasado, en lo que hemos vivido, las dificultades que hemos estado, pero también está la otra palabra que es muy común, es la ansiedad, y es que estamos pensando mucho en el futuro. Pero todo esto se demanda por la misma situación del ser humano. El ser humano ha creado estas situaciones, los conflictos bélicos, las enfermedades, las diferencias sociales, tú eres negro, yo soy blanco, tú eres peruano, yo soy chileno, yo soy venezolano. Todas esas situaciones han creado una zozobra, una angustia. Y esto es lo que siempre vivimos con miedo. En la actualidad la sociedad vive con mucho miedo, es más. Tanto es el miedo que el porcentaje de suicidio para este año 2020 se coloca como una de las principales muertes a nivel mundial. O sea, las personas van a morir más por suicidio que por otro tipo de enfermedades. La humanidad entera se encuentra desorientada, no puede entender esta situación. Vive por vivir, anda por andar, pero en realidad no tiene un objetivo, una orientación, un camino por el cual seguir. Y esto es algo que ha sucedido y ha hecho que las personas pierdan el rumbo. En lugar de felicidad, experimentamos frustración y en lugar de bienestar, enfermedad. Entonces, la sociedad actual vive muy enferma, es una sociedad muy frustrada, muy
con dificultades de entender el por qué le suceden esas cosas y siempre le echan la culpa o a Dios o a un ser amado, un ser querido. No, es que es culpa tuya, pero nunca revisamos por qué en realidad me pasa estas cosas. ¿Será porque en realidad es culpa de Dios o es culpa de algún ser amado? ¿Por qué sufrir tanto los inocentes? ¿Te han preguntado por qué un niño tiene que sufrir si no ha cometido nada? ¿Por qué existe el dolor, la enfermedad y la muerte? ¿Por qué es que existen estas situaciones? ¿Será que Dios creó un mundo malo? ¿Cuál es, el, ¿Cuál es nuestro verdadero origen y destino? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Estas son preguntas que la sociedad actual, las personas se preguntan muy a menudo. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el origen? ¿Por qué? ¿El propósito? ¿Cuál es mi propósito? En la actualidad nosotros siempre queremos saber cuál es nuestro propósito. Estas son preguntas que inquietan a la mayoría, pero solo el autor de la vida puede darnos esa respuesta. Entonces, como hemos estado viendo en los versículos, en los dos capítulos anteriores, vimos que solo Dios, por medio de su palabra, o sea, la Biblia, nosotros podemos obtener respuestas. Y esa respuesta la vamos a obtener en el estudio de este día. El origen del hombre. ¿Cómo se originó el hombre? Si vimos las preguntas, encontrábamos que Dios creó al hombre imperfecto, así, con problemas, que sufriera, porque Él se place en eso. Vamos a ver cuál es el origen del hombre. Vamos a ir a Génesis 1:1. Y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué creó Dios? Los cielos y la tierra. Dios es el Señor y existe antes de todas las cosas. Por Él fue creado todo lo que existe. Dios es el Señor de toda la creación. Él es el que, de Él demana todo nuestro conocimiento, toda nuestra inteligencia, todo lo que nosotros podemos tener, o sea, nuestro ser, nuestra creación, viene de parte de Dios. ¿Y por qué? Porque de Él existe, porque Él existe mucho antes de que nosotros existiéramos. Vamos a continuar. Dice en Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿A qué se refiere? Dijo, hagamos en un término plural. Esto se hace referencia al Padre Celestial, al Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo, la triple divinidad. Entonces, pueden investigar en los textos que tenemos allí puestos para que vean que no es solamente lo que les estoy diciendo yo sea porque yo lo coloqué allí, no. Esto es porque Dios lo ha puesto en su palabra. Esto tiene que ir más allá a fondo. Recuerden lo que leíamos de los de Berea, que eran muy estudiosos de su palabra. Ahora, ¿cómo nosotros podemos entender este, este, este punto importante en la palabra de Dios? ¿Cómo fue creado Dios? Dice que fue que hagamos en forma plural, tres personas, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. En la actualidad, en la parte de la ciencia ficción, los libros, los diseños gráficos, siempre muestran que en la estratosfera, fuera de nuestro espacio, existen los alienígenas feos y horribles y espantosos. Pero dice Dios que todo lo creó a su imagen y semejanza. Y si ves así, dice Eclesiastés 7:29, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Ahora vamos a otro punto. Dios crea al hombre no a una imagen horrible o espantosa como lo muestra, sino una imagen perfecta, un ser humano perfecto. Pero cuando hace esto, dice que el hombre empezó a buscar perversión.
Y en la actualidad siempre sucede. Vamos a colocar un ejemplo de un vehículo. Tienes tu vehículo y en el manual dice que tienes que echarle refrigerante. No le eches agua mineral, sino refrigerante. Pero por ahorrarte unos pesos, unos bolívares, dependiendo del país donde estés, unos dólares, empiezas a echarle agua mineral, filtrada, si es posible. Con el tiempo, va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, ¿y qué va sucediendo? El carro empieza a oxidarse y a taparse. Se tapa, se empieza a recalentar y el vehículo se dañó. Exactamente sucede con la sociedad actual. Dios nos dio una forma de vivir, una forma de ser, pero nosotros, como seres humanos, buscamos muchas perversiones. Ojo, que no, Dios no es el que está diciendo que Él nos dio esas perversiones, nos dio esos errores. No, dice que nosotros, ellos buscaron perversiones, según Eclesiastés 7:29. Entonces, vamos a colocarnos en una línea de tiempo. Dios nos creó perfectos, estamos en un camino de justicia. El hombre recibió 4 dones de su creador. 1, la vida eterna. 2, el carácter recto. 3, un hogar maravilloso. Y 4, el dominio sobre todo. Dios nos dio la potestad de que nosotros pudiéramos gobernar esta tierra. Aparte de tener vida sin la muerte, sin conocer muerte, un carácter perfecto, una persona que ni se molestaba, ni se dejaba, o sea, ni vivía deprimido, no. Era una persona recta, no tenía problemas de emociones, de situaciones difíciles que en la actualidad nosotros vivimos. Y aparte le dio un hogar. El hogar es lo que siempre las personas están necesitadas, que quieren tener un hogar feliz. ¿Cuál era esa única condición que ellos debían tener ahora? ¿Cuál era la condición que ellos debían tener para poder mantener ese camino de justicia perfecto? ¿Cuál era ese? Vamos a ver qué nos dice Génesis 2, 16 y 17. Y dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le mandó entonces un principio, un principio fácil de cumplir, diríamos nosotros. No debían comer un fruto, pero ¿qué sucedió? ¿Cuál fue la situación? ¿Qué llevó a esto? Dice que era un camino de justicia. En este camino de justicia, la ley de Dios fue colocada en el corazón del hombre desde el principio. Ellos tenían en su corazón, en su mente, tenían qué debían hacer, cuáles eran los pasos a seguir para servir a Dios, que nosotros los conocemos como la Santa Ley, que Dios nos las dio de otra manera para que pudiéramos recordarla. Pero en aquel entonces, cuando Dios creó al hombre, Dios la plantó en el corazón, la colocó en el corazón para que pudieran servir. Pero, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó de ser una persona recta, de tener un principio tan básico como no agarrar lo que no era de él, si era una persona perfecta? ¿Qué sucedió? Dice, el hombre decidió obedecer a otro señor. Satanás, el príncipe de las tinieblas, fue quien los sedujo. Y aquí entramos ahora a introducir en esta historia de perfección y hermosura creada por Dios, entra otro personaje. Y esta es Satanás, el príncipe de las tinieblas. Y quiero que veamos aquí también la importancia de lo que veíamos en el capítulo inicial, el primer capítulo de este curso. Cuando Dios hace referencia o sea, cuando Dios hace referencia a este libro maravilloso, nos demuestra que nos da de todo. Un poquito de historia, un poquito de ciencia, de profecía, todo está incluido en este maravilloso libro. Y así
podemos verlo como va introduciendo personajes en su historia. Al igual que en un guión o un libro del secular de la actualidad, pero estos son más interesantes las historias. Génesis 3, 1 al 5 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, será abierto vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Entonces aquí podemos ver el, el, el cómo logra Dios contarnos lo que sucedió. Me disculpan un momento que aquí hay un poquito de lluvia. Cómo Dios nos va contando esta historia. Algo que era perfecto y empezó a tener complicaciones. Dice que la mujer empezó a dudar de lo que Dios le había dicho, si era cierto o no. Y allí aprovechó Satanás. Algo que debemos tener en cuenta en esta historia es que ya eso sucedió. Ya Eva no puede solucionar, no puede hacer otra cosa. Ya estos son enseñanzas para nosotros, para que nosotros no cometamos esos mismos errores. Entonces, para que nosotros no cometamos estos mismos errores, debemos hacer caso a lo que nos sucedió. Hace tiempo leía un dicho que dice que prefiero aprender de los errores de los demás que de mis propios errores. Y es verdad. ¿Cuántas personas ven a una persona caída y se van por ahí sabiendo que está caída la persona, que se cayó por allí, en vez de evitarlo? ¿Por qué? Porque a veces somos difíciles, somos personas difíciles que a veces nos gusta experimentar por nuestra propia forma de vivir. Y esto fue lo que le sucedió o sea, esto es lo que nosotros debemos aprender de Eva. Cometí un error, pero lo podemos subsanar después. Nosotros, viviendo de una mejor manera. ¿Creó Dios al diablo? ¿Qué fue él al principio? ¿Será que Dios lo creó para que nosotros pecáramos y fuéramos y viviéramos con dificultades y fuéramos las personas más infelices del mundo? Vamos a ver qué era Satanás al principio. Ezequiel 28, 14 al 17 nos cuenta esta misteriosa historia de esta persona en sus inicios. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en lo santo del monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego y en medio de las piedras de fuego te paseaste. Perfecto eran todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Satanás era una persona hermosa. Si vemos todos ¿cómo se podría decir? Las piedras preciosas fueron puestas a disposición para crear este hermoso ser, pero lastimosamente fue hallado en el maldad. Dios no creó el mal. Dios no quiso crear el mal. Él todo lo creaba perfecto, pero entró en este ser la maldad. Y él dejó que en él gobernara esta maldad. Debemos estudiar un poco más. Vamos a continuar en Ezequiel. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste llenos de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré
por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. ¿Viste cómo vieron cómo de ser una persona perfecta se convirtió en una persona que se llenó de iniquidad y pecó y se enalteció su corazón a causa de su hermosura? A veces nosotros nos podemos enaltecer. Puede que seamos muy hermosos o puede que seamos unas personas término medio, se podría decir, pero podemos enaltecer nuestro orgullo, ponernos por delante de las personas. No, yo tengo más dinero que él, o no, yo soy mejor que él, o tengo más conocimiento que él. No, nosotros debemos ponernos a nosotros al servicio de Dios, y al hacerlo al servicio de Dios podemos servir a muchas personas. Entonces de allí demana la sabiduría que debemos aprender cada día, aprender del error que cometió Satanás. Después de haber tenido esta camino de justicia, hubo un terrible cambio, porque el hombre come de este fruto prohibido y crea una brecha inmediatamente entre Dios y el hombre. Y entramos en una caída, caímos en un abismo. ¿Y qué abismo era este? ¿En qué se tornó el hombre? ¿Cómo cayó a lo profundo y cómo vino a ser este gran ser que Dios había creado perfecto? ¿Cómo llegó a caer? ¿En qué estado llegó a caer? Segunda de Pedro 2:19 dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Si vamos en la actualidad, si hay guerra y un imperio, un reino o un estado se subleva y gana contra otro estado, ¿qué sucede con el estado anterior? Se convierte en esclavo, tiene que rendirle servicio. Y eso es lo que sucedió con el ser humano. Al dejarse vencer por Satanás, se convirtió esclavo de Satanás. Y allí tenemos que tener algo en cuenta, que era que antes, cuando estábamos con Dios, no éramos esclavos, éramos siervos, servíamos libremente a Dios, podíamos tomar nuestras propias decisiones, éramos libres, libres de tomar nuestras decisiones, tan libres que cometimos el error de dejar que Dios fuera nuestro dueño y nos colocamos a la esclavitud, porque ni siquiera servicio podríamos decir de Satanás. Entonces, esa es la triste caída del ser humano. Después de estar en un lugar tan perfecto, caímos a un lugar tan mal que cada uno puede describirlo de su manera. Entonces, como vimos, una caída y perdimos la vida eterna, ese carácter recto, un hogar maravilloso, el Edén, y el dominio sobre todas las cosas. Una sola cosa no regresó a Dios. La vida eterna se quedó con Dios. Un carácter recto se quedó con Dios. Nosotros perdimos eso al no estar con Dios. Y un hogar maravilloso, ese hermoso jardín, se quedó con Dios. Pero el dominio que teníamos nosotros pasó a ser de Satanás. Si ven el cambio, cómo iba sucediendo. Antes Dios nos había dado el dominio a nosotros y en vez de regresar el dominio a Dios, ¿a quién se lo dimos? No. Es que no me sirve tu forma de ser, Dios. Quiero que Él sí, porque es que Él me demuestra que yo puedo ser un poco más libre, puedo estar más libre de las situaciones en las que estoy. Y le dimos a Satanás en forma simbólica el dominio que teníamos sobre nosotros y sobre este mundo. De la vida pasamos a la muerte, del pecado, del carácter perfecto pasamos al pecado, de un hogar maravilloso, tuvimos una tierra de espinas, de sufrimientos, guerras, llanto, dolor, y nos convertimos en esclavos y le dimos a Satanás ese dominio. ¿Qué herencia hemos recibido y cuál es la situación del hombre actualmente? ¿Cuál es la situación de nosotros los seres humanos actualmente? Romanos 5:12 lo describe de la mejor manera. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron.
Entonces, el pecado entró por un hombre y el pecado trajo la muerte. Entonces, después de tener vida eterna, ahora tenemos muerte. Y con la muerte, el sufrimiento. ¿Y por qué es que las personas viven con tanta preocupación? Porque sabemos que en esta vida no somos eternos, no vamos a vivir eternamente, vamos a morir en algún momento. Y como vamos a morir en algún momento, vivimos sufriendo sin saber qué va a hacer de mí del mañana y de mi familia. ¿Existe alguna persona perfecta y enteramente justa en este mundo? La Biblia nos dice en Romanos 3:10 al 12, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera. Lastimosamente en este mundo no hay nadie que pueda decir, yo soy justo, yo no puedo tener pecado en mi vida, soy perfecto, soy la persona más perfecta. No, la Biblia, de inmediatamente la Biblia se lo refuta a esa persona. No existe una persona justa, ni siquiera una. Ahora, ¿qué consecuencias afronta todo ser humano? ¿Cuáles son las consecuencias que afrontan las personas? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, al no haber ninguna persona justa, ¿cuál es la consecuencia de haber pecado? La muerte. En la actualidad existe tanto sufrimiento, tantas personas que pierden a sus familiares, que pierden a sus seres queridos, y es trágico. Pero ¿de quién fue este gran mal? De nosotros mismos. El ser humano cometió el error y creó esa brecha. Muchas personas han querido volver por el mismo camino, por sus propias obras, quieren recobrar eso que habían obtenido en algún momento, pero no lo logran, vuelven a caer en el pecado. ¿Cómo podemos regresar allá? ¿Será que habrá un camino de escape? ¿Existirá ese camino de escape por el cual nosotros podamos tener la salvación? Vamos ahora a seguir con este tema y vamos con la siguiente parte que es, pero ¿cuál es el puente capaz de salvar el abismo existente entre el camino de la muerte y el camino de la vida? ¿Cuál es ese puente que puede? Si vemos, muchas personas quieren por medio de la religión llegar a ese lugar, llegar al palacio. Otros por su filosofía, estos grandes pensadores, Mahatma Gandhi, las religiones filosóficas de religión, del budismo, del pensamiento, el que si estás internamente meditando puedes llegar al cielo y muchas cosas. Otros lo quieren hacer con sus buenas obras, los grandes millonarios, magnates, dan millones y millones a situaciones benéficas, ayudas benéficas, pero ninguna de ellas nos puede acercar a este lugar. Otros lo quieren hacer por su justicia propia. Quieren demostrarle a las personas que son justas viviendo lo más alto que pueden, demostrándole a las personas que ellos aman a Dios por medio de sus obras. ¿Qué deseo tiene Dios para el pecador? ¿Cuál es el deseo de Dios para cada uno de los pecadores, para cada uno de nosotros como pecadores? Ezequiel 33:11 dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios no quiere que nosotros muramos, no quiere que esto suceda. Él nunca, es más, nos creó perfecto, nos creó para que viviéramos eternamente. Y Él sufre cada vez que las personas quieren, se alejan más de Dios. Cada vez que las personas se van alejando más de Dios, van demostrándole a Dios que no, que no quieren esto,
que no quieren este regalo que Dios nos está dando. Dios nos quiere regalar la vida eterna, pero en vez de eso nos vamos alejando cada vez más. Solamente por medio de quién podemos llegar a ser salvos. ¿Por quién podemos llegar a ser salvos? Vimos que nuestra justicia, nuestras buenas obras, nuestra filosofía no nos llevaba allá, nuestra justicia propia. Pero sí hay alguien que nos puede llevar. Hechos 4, 11 al 12 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No existe otra persona, no existe un ser en el cual nosotros vayamos y le digamos, Señor, quiero ser salvo, y ya porque Él es una persona santa nos va a dar la salvación, o porque es una religión que anda lo correcto, me va a dar la salvación. No, solamente Jesús es el que puede darnos la salvación. Solamente Él puede regalarnos eso. Jesús es el único al que nosotros podemos darle gracias por llevarnos a Dios. ¿Cuál es la puerta de escape que ha provisto Dios? Entonces, si Él es el único que nos puede ayudar, ¿cuál es esa puerta por la que nosotros podemos tener el camino hacia lo que perdimos en algún momento? Juan 10, 7 al 9 dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará paz. Dios nos quiere regalar la salvación, pero solamente si nosotros utilizamos la puerta correcta. Se estarán preguntando, ¿existen dos puertas? Sí, siempre hay dos puertas para elegir. Nosotros los seres humanos, desde que nosotros pecamos, tenemos dos decisiones. Y es una, servir a Dios o servir a Satanás. Que en realidad no es un servicio, sino una esclavitud. Entonces Jesús es la puerta. Él es el único que puede darnos esa entrada para nosotros poder llegar a Dios. Ahora, ¿qué llamado se nos dirige a cada uno de nosotros? ¿Cuál es el llamado que Dios nos da? Mateo 11, 28 al 29 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Nosotros en la actualidad vivimos ajetreados por obtener una buena casa, un buen carro, un buen estatus social, todas estas cosas, pero al final lo que nos estamos acarreando sobre nosotros mismos son peso tras peso, y esta imagen me pareció muy acorde a la situación de la carga que nosotros llevamos. Trabajamos para poder obtener cosas que al final son inmateriales. Y Dios nos dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados. Tenemos que ir al Señor, todos y cada uno de nosotros. ¿Cuál es el único puente entre la muerte y la vida? ¿Cuál es el único puente que Dios nos puede dar para obtener esa vida eterna? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Entonces, cada texto que Dios nos va dando en su palabra nos está acercando a ese principio que Dios nos quiere regalar, que es servir al único ser que nos puede dar la verdad y la vida. Yo soy el camino. Cuando nosotros entramos por esa puerta que Dios ha provisto para que el ser humano, y es la única puerta con la cual nosotros podemos obtener la salvación, nosotros podemos alcanzar la vida eterna, como lo muestra este gráfico. Cuando no aceptamos entrar por allí, lo único que nos queda es sufrimiento, muerte y dolor. Ahora, después de todo esto, nos queda una promesa alentadora. ¿Qué da Dios a los que sinceramente creen en Jesús? ¿O qué nos regala Dios cuando creemos en Él? Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en Jesús. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y que creáis
y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, todas estas cosas Dios nos las ha dado para que nosotros podamos obtener la vida eterna. Solamente tenemos que creer en el Hijo de Dios, en su sacrificio, en lo que hizo por cada uno de nosotros. Rechaza Jesús a algunos de los que acuden a él para salvarse, y aquí entramos a una parte muy significativa, que es la parte del racismo. No, es que él es negro, no es que él es de tal nacionalidad, no es que él es blanco, no es que él es catire, no es que él habla inglés, no es que él es rico, él es pobre, no. ¿Será que Dios hace esa acepción? Vamos a ver, Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Todos están bienvenidos a aceptar este maravilloso mensaje. Pero si nosotros vamos a Él, si nosotros no vamos a Él, no podemos, Dios no puede aceptarnos a cada uno de nosotros. No podemos obtener lo que Dios nos quiere regalar. Ya para entonces ir concluyendo este capítulo, podemos decir que, ¿qué debemos hacer para ser hechos hijos de Dios y recibir la salvación? ¿Cómo podemos obtener esa entrada por esa puerta para llegar al reino de los cielos? ¿Qué debo hacer? Hace tiempo un hombre le preguntó al Señor Jesús, ¿qué debo hacer para ser salvo? Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tenemos que creer en ello. Si nosotros creemos en la Biblia, nosotros podemos obtener esa paz interior que tantas personas buscan y son pocos las que las hallan. Todas las personas quieren obtener la paz, quieren que se acabe tanto sufrimiento, que dejen la gente de estar luchando unas contra otras, pero se olvidan de que la única solución para que esto se acabe es cuando nosotros empezamos a creer en su nombre. Recuerdo otra vez una anécdota que decía de un hombre que estaba fúrico porque no podía hacer que las personas hicieran lo correcto, que en vez de cruzar en semáforo rojo, cruzaran cuando el semáforo estuviera verde, en vez de cruzar en, o sea, robarse dinero que no era suyo, lo dejaran allí o lo entregaran a las autoridades. Vino alguien y le dijo, ¿por qué sufres tanto tú por esa persona si en realidad el que tiene que cambiar eres tú para que las demás personas puedan obtener la salvación? O sea, la salvación no, puedan obtener un cambio. Cuando las personas empiezan a ver que tú estás cambiando, empiezan a decir, oye, estoy equivocado, tengo que cambiar. Y esto es lo que dice desde este mensaje. Cuando nosotros empezamos a creer en Dios, empezamos a tener un cambio. Cuando nosotros cambiamos, las demás personas pueden cambiar también porque nosotros le estamos demostrando a las personas esa salvación que Dios nos quiere regalar. Esa felicidad, esa paz que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. Aceptar a Jesús como Salvador y Señor de nuestra vida nos va a obtener la felicidad, nos va a regalar la felicidad. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y qué hermoso es cuando nosotros podemos obtener un mensaje en el que nos dé paz. Y esa paz Dios nos la está dando en el día de hoy. Nos está diciendo que cada vez que nosotros lo recibimos y creemos en su nombre, tenemos paz en nuestro corazón. Dios está ansioso por salvarnos, pero debemos hacer la debida elección. ¿Qué camino quieres tomar? ¿El de la vida o el de la muerte? Todo queda en tu elección. Querido amigo, ¿en qué camino te encuentras? Solo existen dos, el de la vida y el de la muerte, el de la salvación o el de la perdición, el camino de Jesucristo o el camino del pecado. Solamente tú puedes decidir qué camino vas a tomar. No es algo que por este curso bueno, vamos a hacer lo que dice el orador, o vamos a hacer lo que dice la Biblia. No,
Solamente tú es el que puede tomar esta decisión. Las demás personas no pueden tomar esa decisión por su propia cuenta. No pueden tomar la decisión por ti. Tú la debes tomar. Aceptar a Jesús al aceptar a Jesús nos identificamos con Él y con su ley, pues Él es nuestro Señor. Le obedecemos por amor, por lo que Él hizo por nosotros y trabajamos de vivir y trataremos de vivir día a día con Él. El propósito de su muerte fue librarnos de este valle de sufrimiento y de dolor y darnos la herencia en la vida eterna. Esta es la buena nueva, la mejor noticia. ¿No te parece? Esta es la mejor noticia que Dios nos regala cada día. Que nosotros debíamos morir por nuestro pecado. Debíamos ser destruidos por haber cometido falta contra esta ley que Dios nos regaló. Pero Dios tomó esa responsabilidad para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Y qué triste que a veces nosotros no aceptemos esta bendición que Dios nos regala. ¿Deseas aceptar a Jesús como Salvador y Señor de tu vida por medio de una oración? Si desea, hagámoslo en este momento. Oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre. Gracias, Señor, te damos por todas las bondades que nos has concedido, la vida, la salud, porque nos regalas la oportunidad de otro estudio. Tú puedes bendecir a cada uno de nosotros en el estudio de tu palabra. Tú puedes bendecirnos al meditar cada día más en ella, que nosotros podamos aprender más de tu palabra y acercarnos más a ti. Ayúdanos para que podamos demostrarle al mundo que somos hijos tuyos, que podamos demostrarle al mundo de que contigo podemos obtener esa salvación, que contigo nosotros podemos dejar atrás tanto sufrimiento y que por medio de tu palabra nosotros podemos obtener ese conocimiento que tú quieres que nosotros tengamos para obtener la felicidad. Ayúdanos cada día, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Este ha sido el programa de esta noche. Espero que les haya gustado el tema de esta noche y que Dios pueda guiarnos cada día para el estudio de su palabra en los siguientes temas. Gracias a todos los que estuvieron presentes en este capítulo y que puedan estar en los siguientes. Les recuerdo que en el capítulo anterior tuve algunas fallas técnicas en el formulario de las preguntas para medir el conocimiento. Ya está colocado en la página. Pueden ir a la página de asd1844.cl, buscar el capítulo anterior y responder las preguntas allí. Aparte, también les ruego que también puedan responder las preguntas de este tema y los estaremos contactando a medida que vayamos viendo sus respuestas para aclarar algunas dudas que puedan tener en este tema. Que Dios les bendiga, es mi deseo. Amén.